Hola, Marilena Gritani por aquí de Controlando tu propia salud, como siempre, hablándote de temas de salud. Hoy te voy a hablar de un tema que es un poco complicado en el área de la medicina, que es los medicamentos para los pacientes deprimidos, los medicamentos que las personas que presentan depresión, que tienen depresión diagnosticada, deben tomar. Y sobre todo, los detalles, la información importante que necesitas saber para tomar tus propias decisiones. Como siempre, esta plataforma Controlando tu propia salud en su página web, en el canal de YouTube, en Instagram, en el podcast, en todas las plataformas, estamos para guiarte, para informarte, para que tú puedas tomar esta información que te brindamos y puedas tomar tus propias decisiones, sea que la información te sea suficiente o que puedas hacer tu propia investigación a partir de lo que te brindamos. Y específicamente en este tema de los medicamentos para la depresión, hay muchos eh, conceptos errados en el ciudadano de a pie, mucha confusión y falta de información con respecto a los medicamentos y sobre todo hay asunciones, es decir, las personas creen cosas que realmente no son. Entonces vamos a aclarar todo eso. Entonces, en primer lugar, ya tenemos 4 episodios anteriores y si no has visto los otros episodios en lo que se refiere a la depresión en niños y adolescentes, te invito a que los veas. Por favor, aquí tienes el enlace para que veas la serie completa, donde hablamos con expertos de la psicología, específicamente hablando de depresión. Pero en este caso, cerrando ya la serie de 5, vamos a hablar de los medicamentos. Entonces, una vez que un paciente, una persona, está diagnosticado a través de un psicólogo y debe ir a un psiquiatra para que le prescriba el medicamento, es decir, estos medicamentos necesitan prescripción y no son medicamentos que tú compres en la esquina, en cualquier farmacia, porque necesitas tener un monitoreo de cómo va. Porque también estos medicamentos no son para tomárselos eh, como que si fuesen una pastillita de azúcar. No solamente porque no es conveniente desde todo punto de vista médico, sino porque hay que monitorear cómo va la persona, hay que identificar el avance y la mejoría si es que existe. Y también hay que verificar si hay que aumentarle tanto la dosis de ese medicamento como la adición o la prescripción de otros medicamentos que trabajen en conjunto con el primero que comenzaron a utilizar o simplemente el cambio del medicamento porque a la persona no le funcionó. Entonces, nadie puede hacer esto mejor que un psiquiatra, que son las únicas personas autorizadas en la mayoría de los países para prescribir este tipo de medicamentos. Y además el apoyo o la ayuda con un farmacéutico clínico sería ideal, porque el farmacéutico es el que conoce en profundidad cómo el medicamento funciona en el cuerpo de la persona, específicamente en este caso en el cerebro. Entonces, hablemos de la diferencia entre los medicamentos que se les llaman adictivos y los medicamentos para la depresión. Los medicamentos adictivos, que la mayoría de las personas lo llaman así, son medicamentos psicotrópicos. Y psicotrópicos quiere decir que tengan un control específico de parte del Ministerio de Sanidad o de Higiene de tu país porque pueden producir adicción. Hay medicamentos que se utilizan tanto para la depresión como para otras enfermedades que pueden ser utilizados de este grupo, del grupo de los psicotrópicos, pero los medicamentos específicos para la depresión no son psicotrópicos. Los medicamentos específicos para la depresión son, por ejemplo, inhibidores de la recaptación de serotonina. Y la serotonina, como ya escuchamos en varios de los videos anteriores, es uno de los neurotransmisores que se desbalancea en tu cerebro y allí es donde puedes iniciar ese proceso de depresión. O con la recaptación de serotonina, es decir, aumentando la cantidad de serotonina disponible en tus neuronas para que esa parte de tu cerebro la pueda absorber y pueda emparejar, equilibrar esos pensamientos y esos sentimientos, es un tipo de medicamento que se utiliza muchísimo. Pero hay otros tipos de medicamentos, medicamentos que trabajan con la norepinefrina y medicamentos que trabajan con otros neurotransmisores que también son importantes. Entonces, a veces un solo medicamento no es suficiente, sencillamente porque como no hay manera de ver en el cerebro y decir, para ver, déjame ver por ese huequito cómo estás, qué es lo que te hace falta, qué es lo que no te hace falta, la manera como se utiliza, vamos a probar con vamos a empezar desde poquito y ver cómo te va una baja dosis y te monitoreamos y vamos viendo cómo te sientes, cómo van tus síntomas, qué piensas tú que ha pasado en tu cuerpo y cómo funciona. Entonces entendamos que no es que te dan un medicamento que lo compras en la esquina y entonces se te resolvieron todos los problemas, porque eso se lo tomó un amigo tuyo.
Recuerda que cada persona es diferente y que cada cerebro funciona diferente y que las razones por las que tú o ella o él puedan haber estado deprimidos son completamente distintas. Entonces eso lo que te dice es, para cada persona hay un medicamento diferente. Entonces no es el que le funciona a fulano o el que le funciona a Perencejo me va a funcionar a mí. Eso no funciona así. Por eso es tan importante y básico, entiéndelo, básico, que un psiquiatra te monitoree con este medicamento o con este tipo de medicamentos más bien. Ok, entonces hablemos de la parte de la dependencia. Los medicamentos, los inhibidores de la serotonina o los antidepresivos tricíclicos o todos los tipos de medicamentos para la depresión que existe, como te digo, no son psicotrópicos, pero en algunos casos la persona también tiene ansiedad y también tiene unos sentimientos, una angustia muy grande que no los deja dormir, no los deja descansar y se sienten incómodos. Esos medicamentos que se utilizan para tratar este tipo de síntomas sí son psicotrópicos y pueden ser aquellos que normalmente causan dependencia. Hablamos de, por ejemplo, las personas que utilizan Xanax o Alprazolam, las personas que utilizan Valium, las personas que utilizan esos medicamentos que también deben ser prescritos por un médico, preferiblemente un psiquiatra, cuando son problemas de la salud mental. Y deben ser monitoreados muy de cerca porque como ya escuchaste y como ya sabes, sí pueden causar dependencia, pero no los medicamentos esenciales para el tratamiento de la depresión. Esas son dos cosas diferentes. Entonces entendamos que ansiedad y falta de sueño y falta de esa relajación y descanso que las personas tienen no es lo mismo que depresión. Se tratan diferentes, se utilizan diferentes medicamentos. Entonces no confundamos una cosa con la otra. Ya que tenemos eso claro, pasemos a hablar de los medicamentos para la depresión, cuánto tiempo se demoran en funcionar y cómo los dejas de tomar. Ok, hablemos ahora entonces de los medicamentos específicos que se utilizan para el tratamiento de la depresión. Y estamos hablando de los medicamentos que se utilizan no solamente para adultos, para personas como tú y como yo, sino también para niños y adolescentes. El mismo tipo de medicamento se puede utilizar en todas estas personas, en todas las edades, por supuesto en dosis diferentes, más poquito medicamento como tal, en los niños pequeños, en los niños más grandecitos y en los adolescentes puede ser que ya sea la dosis igual que el adulto, porque después que una persona pasa de los 40 kilos de peso, se considera que los medicamentos se les pueden administrar en la misma dosis que los adultos, independientemente que tenga 6 años o que tenga 18 años. Cuando llegue a los 40 kilos, ya se le considera el tratamiento como el de un adulto. Entonces, eso por ahí para que lo tengas presente, porque hay niños que pueden tener 8 años y que son de consistencia gruesa, que tienen unos huesos bien fuertes y gruesos y una musculatura también importante, y entonces tienen 8 años y pesan 40 kilos. Entonces se les da el tratamiento de la cantidad de medicamento que se le da a un adulto. Y los papás dicen, pero ya va, esto es un niño, ¿cómo le vas a dar una cosa de un adulto? Ya sabes el por qué. Después de los 40 kilos, se les trata como si fuesen adultos. En cuanto a la dosis de los medicamentos, va a ser exactamente la misma que los adultos, independientemente de la edad. Evidentemente, si estamos hablando de niños muy pequeños, la probabilidad de que pesen más de 40 kilos es prácticamente nula. Y hay niños que llegan, o adolescentes, incluso adultos, que llegan a estar por encima de los 18 y 20 años que todavía no pesan 40 kilos. Entonces, incluso a esas personas, a pesar de tener la edad que tienen que darle unas dosis más pequeñas, porque la mayoría de estos medicamentos se acumulan en la grasa. Entonces, yo sé que eso es difícil de entender, pero para que se hagan una idea general de lo que les estoy tratando de transmitir, vamos a pensar en que hay unos pomitos, unos potecitos, unos envases donde el medicamento entra y esos envases están dentro de la grasita de tu cuerpo. Sea la grasita que tienes en el estómago, en las piernas, en los brazos, grasita. Donde tengas grasita, muchita grasita, ahí es donde están esos potecitos, esos envases donde estos medicamentos se van a guardar. ¿Y por qué se guardan ahí? Bueno, porque la manera como funcionan es, yo tengo suficiente en mi cerebro, ¿para qué me vas a dar más? Déjame guardarlos para más tarde. Déjame guardarlos para más tarde, déjame guardarlos para más tarde, hasta que llega un momento que ese envase, ese potecito, ese contenedor que tiene esa cantidad de medicamentos ahí se llena. Y una vez que se llena, lo que sigues entrando, es decir, lo que te sigues tomando, pasa a ser lo que está disponible en sangre para utilizarse. Y esa es la cantidad de medicamento que realmente funciona. Por eso tenemos que esperar entre 7 y 14 días. Algunas
en algunos casos hasta 21 días, para que esos potecitos, esos envases donde se va guardando el medicamento se llenen y puedas tener suficiente medicamento que no se está guardando en el potecito distribuido en tu sangre. Esa cantidad de medicamento que está flotando en tu sangre y que va viajando por toda tu sangre es la que llega al cerebro a estabilizar esa cantidad de los neurotransmisores en los que esos medicamentos específicamente trabajan. Entonces, te demoras entre 7 y 21 días en obtener el efecto completo de lo que el medicamento te puede ayudar. ¿O no? Eso lo tenemos que ver. Por ejemplo, imaginemos que te acaban de diagnosticar a tu niño o a tu niña de depresión y le mandan un medicamento. Vamos a suponer que le mandan Prozac, que es uno de los más comunes, fluoxetina. Y de ese medicamento vamos a hablar un poquito más adelante. Le mandan una cantidad específica a tu hijo y se lo comienzas a dar todos los días en las mañanas. Anota eso por ahí. En las mañanas. Siempre en las mañanas. ¿Por qué, Marilena? Qué fastidio que mejores en las mañanas. Porque este medicamento es activante. Es decir, te despierta, te da como la energía como para que tú estés activo. Y si se lo das en la tarde o en la noche, el niño no va a dormir. Igual pasa con los adultos. Así que si tú tomas alguno de esos medicamentos y te lo tomas en la tarde o en la noche y no puedes dormir, ya sabes por qué. Todos los medicamentos, específicamente la fluoxetina y todos los que son inhibidores de la serotonina, y al igual que los inhibidores de la norepinefrina, deben tomarse en la mañana. Te estoy hablando de oxybutin, te estoy hablando de citalopram, escitalopram, Zoloft o sertralina. Todos estos medicamentos se recomiendan que se tomen en la mañana. Y en la mañana porque son lo que yo llamo activantes, es decir, te activan, te ponen chévere, dale que voy a hacer todas las cosas y estoy súper despierto. Y si te lo tomas en la noche, no te va a dejar dormir. Entonces, todos estos medicamentos, vuelvo al punto, en la mañana. Entonces, le mandan el medicamento a tu hija, le mandan fluoxetina y comienza a tomárselo el primero del mes. ¿Ves? Se lo toma el segundo día del mes, el tercer día del mes, el quinto día del mes, y tú dices, pero esto no le está haciendo nada a esta niña, este medicamento no funciona, esta cosa no sirve, ¿para qué le voy a dar este medicamento a mi hija si no le hace nada? Dios mío de mi vida, ese doctor se volvió loco, me está mandando cosas que no funcionan. Espérate, porque los potecitos donde se tiene que guardar el medicamento antes de que se llene para que pueda funcionar, no están llenos, mi corazón. Y hasta que no estén llenos, no vas a tener el efecto. ¿Cuánto tiempo se demora? Ya te decía, entre 7 y 21 días, dependiendo de la persona, porque todos somos diferentes. Hay algunas personas que al séptimo día ya comienzas a ver los efectos, hay personas que el día 21 es cuando está comenzando. Entonces, no pierdas la paciencia y no creas que el doctor te mandó algo que no funciona o que a tu hijo no le sirve. Espérate, dale chance. Ok, pasaron 14 días y ya tú te das cuenta que la persona, la niña, está más motivada, ya se levanta sonriendo, ya quiere hacer las cosas que antes no quería hacer, ya te pide alimentos que antes que le gustaban pero que no te los pedía o te los rechazaba, ya tú comienzas a ver mejoría. Entonces, eso te motiva a decir, el medicamento está funcionando, qué bien. Puede ser que llegue un punto en que en el primer mes o mes y medio de tratamiento, incluso hasta el tercer mes, la persona, el paciente, el niño en este caso, la niña en este caso, deje de mejorar. Es decir, mejoró un poquito, pero no completamente, no, todavía hay cosas que no, todavía le falta, tiene todavía depresión. Yo le noto muchos síntomas, muchos de aquellos no quiere salir de la casa, no quiere salir de su habitación, lo único que quiere es con pensamientos negativos, sigue dibujando cosas en color negro y negativas. Ese tipo de cosas no ha mejorado todavía. Entonces, muy probablemente, cuando vayas a tu consulta con el psiquiatra nuevamente de tu hijo, te haga esas preguntas y cuando le expliques te va a decir, necesitamos darle una dosis más alta. Una dosis más alta significa que le van a dar más medicamento. En la misma dosis, o sea, en la misma vez que se lo toma, pero en vez de darle un poquito, le dan un poquito más. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué le van a dar mucho más medicamento a mi hijo? ¿Me lo van a envenenar ese poco de químicos? ¿Por qué le hacen eso a mi muchachito? Te voy a explicar por qué. Porque en medicina utilizamos la menor cantidad de medicamento posible siempre para empezar. Porque los medicamentos causan efectos secundarios y efectos adversos. Es decir, te causan malestar, te causan dolor de cabeza, te causan diarrea, te causan dolor de estómago, te causan una cantidad de cosas. Y mientras menos medicamentos tomes, menos efectos como estos tienes. Entonces, siempre, siempre, siempre empezamos con lo más poquito. Y después de un tiempo, dependiendo de la persona,
dependiendo de la enfermedad o lo que se esté tratando, o la patología o el problema que la persona tenga y lo cuánto mejora, es decir, mejoró un poquito, mejoró mucho, no mejoró para nada, deciden entonces el médico y el paciente, y muchas veces el farmacéutico también se involucra, si se le aumenta la dosis o no y en cuánto. A veces se aumenta el doble, a veces se aumenta un cuarto, es decir, tomabas 1 miligramo, entonces te dicen, bueno, vamos a tomar ahora 1,5 miligramos. O antes tomabas medio miligramo, ahora tomas 0,75 miligramos. Es decir, el aumento va a depender de lo que el paciente y el médico decida y va también evidentemente depender del medicamento, porque a pesar de que hay algunos medicamentos que tienen una dosis similar, 10 miligramos, 20 miligramos, tú dices, ah, bueno, bien, pero hay otros que son de 100 miligramos y tú dices, pero eso es demasiado. Espérate, porque no puedes comparar los 10 miligramos de fluoxetina con los 100 miligramos de oxibutina, ni tampoco lo puedes comparar con los 25 miligramos o 50 miligramos de sertralina, porque son medicamentos diferentes y los miligramos no son equiparados, es decir, no es que son 10 miligramos de todos a la vez, que todos funcionan igual, no. Puede ser que uno, para llegar a este nivel, este medicamento A utilice 0,5 miligramos, el medicamento B necesite 10 miligramos, el medicamento C necesite 50 miligramos y el medicamento D necesite 250 miligramos. Eso no tiene nada que ver porque el medicamento es diferente, su composición química es distinta y la dosis va a depender de su efectividad y no de la comparación con los otros. Eso es un error que cometemos normalmente las personas que no sabemos, pero ¿por qué tantos miligramos? Si ella tomaba 10, ¿por qué ahora le van a dar 100? Mi corazón, porque es un medicamento diferente y cada medicamento funciona de manera diferente. Espero que eso te quede claro. Y si no, envíame preguntas. Aquí te voy a dejar el correo electrónico para que me envíes alguna pregunta o aquí en los comentarios del canal de YouTube. Por favor, colócalas y con mucho gusto te doy la aclaratoria. Entonces, si hay que aumentarle la dosis a tu hijo, ¿qué va a pasar? ¿Inmediatamente va a comenzar a funcionar? No, mi corazón, porque los potecitos se tienen que volver a llenar, porque ahora es una cantidad de medicamento más grande. Y a pesar de que no va a parar de funcionar porque ya tenía una dosis específica tomándosela, es decir, tomaba 10 miligramos y ahora toma 20, o tomaba 25 miligramos y ahora toma 50, tienes igual que esperar los 7 a 21 días, dependiendo de la reacción de la persona, para ver los resultados. Normalmente cuando es un incremento de la dosis, es decir, cuando se aumenta la cantidad de medicamento, la respuesta es un poquito más rápida, pero no quiere decir que es inmediata, no es que ese mismo día o al día siguiente ya ves los resultados, no es así, no es así de fácil. Se demora un poco más porque estamos hablando del cerebro, no estamos hablando de que prendes o apagas la luz o prendes o apagas la radio, no, estamos hablando de neurotransmisores en tu cerebro que se tienen que equiparar. Habiendo dicho todo eso, una vez que la persona consigue la cantidad de medicamento apropiada para tratarle esos síntomas, la persona, tú la vas a ver a lo mejor que puede estar con ese medicamento. Y pueda que eso sea lo único que necesite. Dependiendo del diagnóstico, es decir, dependiendo del tipo de depresión que tenga, puede ser que el medicamento se utilice por un tiempo específico solamente, o pueda que la persona necesite tomarlo por el resto de su vida. Cada persona es diferente, cada diagnóstico es diferente, y la única persona que lo sabe, en este caso, es el psiquiatra. Ahora, cuando estamos hablando de niños y pasan a ser adolescentes, los cambios en su vida, estamos hablando de los cambios hormonales, los cambios en su manera de pensar, los problemas que puede tener este niño o este adolescente, los problemas familiares, los problemas del entorno, que se haya mudado a otro país, que se haya mudado, un divorcio, que se haya mudado de casa del papá o la mamá. Todo ese tipo de cosas pueden ser razones para empeorar el cuadro que tenía la persona anteriormente, el niño anteriormente. Entonces pueda que o haya que aumentar la dosis o que tengan que darle otro tipo de medicamento en conjunto con el que ya tomaba, o sencillamente hay que cambiarlo por uno nuevo. Todas esas cosas son posibles, eso puede pasar, y eso no quiere decir que la persona está empeorando. Lo que quiere decir es que esa persona tiene una situación distinta, diferente. Y entonces cuando hay unos cambios de neurotransmisores diferentes, que no es uno solo, sino ya ahora son dos, entonces hay que darle medicamentos para esos dos. Ahí es donde entra en la combinación de medicamentos. Entonces todo esto es muy importante que lo entiendas para que no te me angusties en el momento que el psiquiatra te diga, mira, le voy a dar otro medicamento a tu hijo, o se lo voy a cambiar, o le voy a dar una dosis más alta. Todas estas cosas son muy importantes de entender. La otra cosa es que cuando los niños crecen y son más grandes, y aumentan de peso, la dosis tiene que ser más grande,
Porque, como te decía, después de los 40 kilos ya pasan a tener la dosis de un adulto. Entonces, si antes tomaba la dosis de niño, por eso se la tienen que aumentar. No porque el niño esté empeorando o no porque el niño no haya resuelto los problemitas que pudo haber tenido, sino sencillamente que el niño está más grande, necesita más medicamentos porque los potecitos se hicieron más grandes y entonces hay que llenarlos con más medicamentos. A eso me refiero con que aumenten la dosis. Ahora, como decíamos en otros episodios de esta serie, los medicamentos no son milagrosos. No es que te tomas una pastilla y se acabó. Ya solucionado el problema, lista. No, mi corazón no es así. La mayoría de las veces el tratamiento psicológico con un terapeuta es importantísimo porque van de la mano una cosa con la otra. Una cosa es que el medicamento los ayude a estabilizarse y otra cosa es que la terapia les ayude a manejar las situaciones de la vida para que no lleguen al punto donde pueden caer en depresión, si es que es el tipo de depresión que es temporal. Porque si tienes una depresión clínica severa, que no hay manera de sacarte con terapia, entonces el medicamento no lo vas a dejar nunca. Tienes que pensarlo individualmente. Cada persona es diferente. Entonces, si la persona necesita otro tipo de medicamento, un cambio, una adición, es decir, le ponen un medicamento más o hay que quitarle este para ponerle aquel, todas esas cosas hay que tomarlas con mucho cuidado y comenzar desde poquito y aumentar poco a poco. No hay apuro. Con estas cosas de la salud mental no jugamos. Es decir, problemas de salud mental no se solucionan con pasar un switch, ni con pasarle de on a off. No, eso no es así. Eso es con tiempo, eso es poco a poco, eso lleva su proceso. Entonces, no creas tú como paciente, si me están escuchando los niños o adolescentes de alguna familia, no es que tú como paciente depresivo, que tienes un diagnóstico de depresión, donde te mandaron unos medicamentos, vas a pensar, es que nunca voy a salir de esto porque es que me mandaron los medicamentos y esto es adictivo y hasta que llegué. No, mi corazón, no necesariamente así. Pero sí es muy importante que entiendas que el manejo con tu psicólogo, con tu terapeuta, incluso con algunos psiquiatras, porque algunas personas requieren o necesitan ese trato con un psiquiatra, ayuda muchísimo para manejar estas partes que pueden controlarse o que pueden equipararse para que no necesites más medicamentos o para que pueda que eventualmente ya no te tomes el medicamento. Esto es un punto álgido. Dejar de tomarse los medicamentos para la depresión. Si tú me pudieras ver el que está escuchando el audio solamente. Yo tengo las manos en la frente y estoy aquí angustiada. Ya no, si me ves en el video ya sabes que estoy angustiada, pero los que me están escuchando, eh, me preocupa, les pongo cara de preocupación. Y les pongo cara de preocupación porque la mayoría de las personas piensan, en primer lugar, si ya se sienten bien después de haberse tomado el medicamento por algunos meses o incluso un par de años, dicen, ya me curé, ya no lo necesito más. Y la respuesta es no, mi corazón, el medicamento es el que te tiene como te tiene. Ahora, si tú quieres dejar de tomar el medicamento, si tú sientes que la razón por la cual entraste en este proceso depresivo, lo superaste, ya sabes manejarlo con tu terapia, con tu terapeuta, con tu psicólogo, con tu psiquiatra, y crees que ya puedes dejar el medicamento, entonces te comunicas con tu psiquiatra, tienes una reunión con esa persona, te hacen una evaluación, este médico, te hacen una evaluación y toman las decisiones juntos. Y como si fuera poco, no es solamente la decisión, sino el cómo lo vas a hacer. No es que no me la dejé de tomar porque es que ya yo estoy bien. Ese es el peor error que puedes cometer en tu vida, el peor. Y por favor, te lo pido de corazón y tengo los que no me están escuchando, tengo las manos junticas casi que suplicando. Nunca, nunca, nunca dejes de tomarte los medicamentos antidepresivos de sopetón, de repente, porque decidiste que ya no más. Tú no tienes idea del desbalance que vas a causar en tu cerebro, en tu salud mental y en tu capacidad de controlarte. Porque ese medicamento mantuvo un equilibrio en tu salud mental que al quitarlo de repente se descalabra todo en tu cabeza en el término de neurotransmisores y las consecuencias pueden ser tremendas, incluso fatales. Y no estoy exagerando. Hay personas que han dejado de tomarse los medicamentos para la depresión por cualquier razón y no pueden manejarlo y terminan suicidándose. Eso no lo quiero para ti. Entonces, nunca, 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 nunca dejes de tomarte tus medicamentos para la depresión porque tú lo decidiste solito y no lo consultaste con tu médico ni con tu farmacéutico clínico.
que si quieres dejar de tomarlo, ¿cómo haces? Hay unas maneras, tenemos unos protocolos cómo hacerlo. Tiene que ser lento y largo, poquito a poco, y vas evaluando. Porque acuérdate que existen potecitos en tu cabeza donde se va llenando de medicamento, ¿verdad? De la misma manera, el potecito se va vaciando poco a poco y va sacando, incluso cuando ya no te lo tomas, esos reservas de medicamento que tenía guardado. Por eso pasan 3 días, 7 días, 10 días y tú te sientes maravilloso y dices, viste, dejé de tomarme ese medicamento y ya estoy curada, no me siento mal, pero está perfecto mi hijo, no necesita más ese medicamento. Y llegas al día 13 o 14 y aquello se vuelve terrible. La depresión no solamente regresa, sino 3 veces peor. Y los sentimientos y la ira y la angustia y la rabia y los berrinches y los gritos y la lloradera y solo quiero dormir es peor que nunca. Esos sentimientos, esa manera de cómo la persona se siente, es algo muy difícil de ver, de observar, y es muy difícil de estabilizar nuevamente. Entonces, por lo que tú más quieras, no lo hagas. Siempre, siempre, siempre que vas a dejar de tomarte los medicamentos para la depresión, consúltalo con tu médico psiquiatra y si puedes con un farmacéutico. Y haz lo que te digan de la mano con ellos, poquito a poco, lentamente, poco a poco, sin apuro, porque el apuro te deja un cansancio y te deja un malestar y te deja una sensación que mi corazón, créeme, que no quieres tener. Entonces, cuando tú quieres dejar de tomar el medicamento, sea porque piensas que la razón por la cual estabas deprimida ya no existe o deprimido, o por la que crees que tu hijo o tu hija ya no tiene esa razón, tienes que consultar con tu psiquiatra para ir disminuyendo el medicamento progresivamente. Pero tienes que también pensar en las otras fases del tratamiento que tiene que ver con la psicoterapia o hablar directamente con un terapeuta, un psicólogo, alguien que te ayude con el resto, porque evitar regresar al proceso depresivo severo es la idea. A veces se puede, a veces no. Entonces tenemos que estar muy claros en saber cómo, cuándo y dónde y de qué manera. También es muy importante de qué manera. Cuando les hablaba de lo duro y difícil que es enfrentar una persona que dejó de tomar el medicamento y que además no tiene el apoyo psicológico de su terapeuta, de su psiquiatra, de su psicólogo, es muy duro. Y cuando les decía que puede llegar a ser fatal, lo he visto. Yo he tenido pacientes que se me han arrodillado en la farmacia, de rodillas, suplicándome que les dé el medicamento porque no pueden controlarse. Porque cuando debieron haber disminuido poco a poco la cantidad, no lo hicieron de la manera apropiada, o porque la relación con el médico se acabó y el médico no ha podido hacer el proceso apropiado. Por ejemplo, cuando tú quieres tener más medicamento, necesitas más medicamento porque no has hecho el proceso para descontinuarlo, para eliminarlo, y no vas al médico. El médico no te ayuda, no te explica, no te da el proceso, y entonces se te acaba el medicamento y ya no tienes que hacer. La manera como tu cerebro se afecta es algo terrible y que la verdad no se lo deseo a nadie. Si tú has pasado por este proceso, tú sabes de lo que estoy hablando. Si tú no has pasado por esto, mi corazón, evítalo. Por favor, evítalo. Entiende que es un proceso que es lento y que es poco a poco, pero que es la mejor manera. Y cuando te das cuenta que cuando comienzas a bajar el medicamento en la dosis, regresan los síntomas, es momento de comunicarte con tu médico y decirle, doctor, esto no está funcionando, no me siento bien, esto me está pasando. Y constantemente estar arreglando, quitando, poniendo, porque no es tan fácil. Hay personas que piensan que pueden eliminarlos y la verdad no lo es una vez que comienzan a probarlo. Hay personas que dicen, no me lo puedo quitar más nunca, le tengo mucho miedo a sentirme así. Eso también pasa, por eso la terapia con los psicólogos y los terapeutas es muy importante. Y entonces cuando van de la mano entre todos trabajando, la familia, el terapeuta, el psiquiatra, el farmacéutico inclusive, la familia, la persona, la pareja, poco a poco van trabajando, lo puede que se pueda dar, pero entender
que tomar estos medicamentos no significa que te estás volviendo loco o que te volviste loco. No tiene que ver con tu sanidad mental. Lo que tiene que ver es con un desbalance que puede estar ocurriendo en tu cerebro. Puede ser que sea temporal o puede ser que sea de largo plazo. Son cosas que pasan. Es algo así como que tuvieras la presión alta o tuvieras diabetes o tuvieras problemas con los riñones. Tú no escoges eso, mi corazón. Eso es una enfermedad, eso es un problema de tu cuerpo que no puedes controlar y que no tiene que ver con que tú quieras hacerlo o no. Ya lo explicamos en todos los videos anteriores, que la manera como te sientes no es que tú lo controlas, no es que tú estás triste, no es que tú escoges estar deprimido, porque la depresión clínica es muy diferente a la depresión de que, ay, estoy deprimido porque mi esposo me dejó, o estoy deprimida porque se murió alguien de mi familia. Esas son cosas completamente diferentes. Entonces entendamos que los conceptos de salud mental son muy importantes mantener muy claros. Y si tú no los tienes, y si tú no estás claro de qué es, por favor no opines, por favor no juzgues, por favor no le digas palabras duras a las personas que no sabes cómo le pueden afectar. Entonces debemos entender que cada persona es diferente y que porque tú no lo tienes no quiere decir que ellos tampoco lo van a tener o porque tú lo tienes ellos lo deben tener también. Somos diferentes. Aceptemos las diferencias y confrontemos que como individuos, que diferentes que somos uno de los otros, incluso si son hermanos gemelos, son diferentes. Y para cada persona las cosas son diferentes. Entonces no juzguemos, no levantemos juicio de decir, ah, pero es que tu hermano no es así, fíjate que tu hermano chévere y tú, con esa actitud, no puede ser, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Eso no ayuda, ni es lo apropiado. Si no has escuchado el resto de los videos de esta serie, te invito a que lo hagas porque entrevisté a varios psicólogos y terapeutas específicamente dedicados a esta área y que te pueden ayudar mucho. Son 5 episodios donde se habla del tema en general y donde sé que vas a tener mucha información. Si tienes alguna pregunta, puedes enviarla a mi correo electrónico que es hola@controlando-tu-propia-salud y está en las notas del episodio si estás en el podcast y también está en el canal de YouTube cuando lo veas el episodio por allí y también en las notas está. También en mi página web controlandotupropiasalud.com, ahí me vas a conseguir y me puedes mandar mensajes directos. Pero si quieres en YouTube puedes poner el comentario porque los comentarios que se ponen en YouTube se comparten con otras personas y puede que esos comentarios, esas preguntas, esas dudas que tú puedas tener, otras personas las tengan también. Entonces, al hacerlo aquí en el canal de YouTube, compartimos un poco más con otras personas que puedan tener la misma duda y ya no tienen que hacerla, ya la respuesta está allí. Te agradezco muchísimo el haber estado aquí conmigo y haber compartido estos 5 videos, 5 episodios de la serie de depresión en niños y adolescentes, porque es un mal que está atacando a muchas familias y que se están perdiendo muchas criaturas, muchos niños, muchos adolescentes, por cosas que podríamos manejar de manera diferente. Y a veces los medicamentos pueden controlarlos y ayudarlos. Y los papás no quieren hacerlo porque le tienen miedo. Entonces, edúcate, mi corazón, infórmate, hablemos del tema. Y si tienen más preguntas y si quieren que haga otra serie con más información específica, díganme qué es lo que quieren, envíenme correos electrónicos y yo con gusto lo hago. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuídate mucho. Adiós.